Vamos a iniciar el estudio para nuestro crecimiento espiritual, para poder seguir en este camino que Dios nos ha dado la oportunidad de estar en el planeta Tierra. Así que, hermanos, vamos a leer un tema muy importante, que es siempre importante, sobre el Evangelio según el Espiritismo. Si tal vez alguien me pudiera ayudar para entregarles el Evangelio para que puedan ver dónde está. Está debajo del escritorio, ahí hay una caja, por que hay. Vamos a hablar un poquito sobre el Evangelio para que no perdamos la sintonía. Igual todo es importante, todos los libros tienen ese mensaje que nos llena, que nos da consuelo, que nos da luz para nuestro caminar. Entonces, como alguien me decía por ahí, en un librito hay muchas cosas que nos sirven para nuestra vida. Y a veces lo tenemos en nuestra mano, lo tenemos guardado en un cajón y no lo buscamos, no leemos qué hay en cada parte de ese libro. Y quizás ahí en ese libro va a estar la respuesta que muchas veces están queriendo encontrar en las dificultades que se nos presentan en la vida. Entonces, es una invitación para que leamos, porque como la doctrina espírita nos dice, nada se da por arte de magia. A veces tenemos dolores y venimos a la escuela y queremos que nuestras enfermedades o nuestras dificultades desaparezcan solo al venir a la escuela, sin leer nada. Y eso no es así. El mundo espiritual, y en particular Dios, que es nuestro Padre, nos ha dado los lineamientos por medio de los libros, para que sea un consuelo a nosotros en nuestras dificultades. Quizás los jóvenes y los no tan jóvenes de cuerpo, porque sabemos que el espíritu es el que tiene a saber cuántos años. Quizás los jóvenes no tienen esa confianza de decirle a sus papás: mira, papá, me está pasando tal cosa, ¿qué hago? A veces no tienen la confianza. Pero entonces están los libros de la doctrina espírita, para que vean los ejemplos que nos traen los guías espirituales a nuestro existir. Leamos. Y cuando leamos y encontremos una solución, con confianza deberíamos de irle a preguntar a los papás o a alguien de aquí de la escuela, de la junta directiva, que quisiera hablar: mire, yo encontré esto en el libro. ¿Será que yo lo entiendo de esta manera? ¿Será que es así? ¿En qué me puede ayudar? Los libros hablan porque son voces que del mundo espiritual nos ha enviado Dios en su infinita bondad, para darnos lecciones de vida, para darnos un camino a seguir. Y hay unos guías espirituales que saben cómo le dicen al Evangelio, que debería de ser para nuestra vida. ¿Nadie ha escuchado o ha leído algo al respecto? ¿Qué debería de ser el Evangelio? Yo he escuchado decir que el Evangelio en nuestro hogar. El Evangelio en el hogar. El Evangelio en el hogar es cuando nos reunimos y leemos en familia y hacemos oración. Ese es el Evangelio en el hogar. Pero ¿qué debería de ser individualmente el Evangelio en nuestra vida? El alimento. Es una luz Un para nosotros. alimento, una luz, Un guía para nuestra vida. una guía para Fortaleza. nuestras vidas. Eso es el Evangelio según el Espiritismo. Debería de ser un instructivo para saber nuestro proceder. Si tenemos duda de qué hacer, abramos el Evangelio y leamos.
lo que abrimos. Ahí nos envían la respuesta. Cuando tengamos dificultades y a veces tenemos vergüenza de contárselo a alguien, abramos el Evangelio con fe en Dios y nos va a enviar la respuesta a la dificultad que estamos pasando. Entonces, vemos que tenemos nosotros la respuesta en nuestras manos, en el cajón, en la estantería. No sé dónde tengan guardado el Evangelio, porque yo digo que todos tienen un Evangelio, o al menos deberían de tener uno, para poder entender y comprender cómo uno debe proceder en la vida. Entonces, sí. La introducción es bastante importante porque así nos enseñó Don Genaro. Cuando tengan ustedes alguna duda, alguna angustia, alguna dificultad, no seleccionen absolutamente nada, pónganle su mano, tómenlo, y en la mano se va a encargar de señalarle lo que va a ser beneficioso para el problema que usted está afrontando. Pero hay algo más. Fíjese usted que, ¿cómo se llama? Perfecto, uno lo tomó del maestro que así lo guió y usted que no lo está recalcando. Pero dígame usted, en la actualidad los padres hacen lo mismo con los hijos en casa. No les dan el tiempo que los niños tienen. Sus distracciones los alejan totalmente de los libros, por más que los recalquen. Por eso es que están estos centros de estudios, para que ustedes como personas de mayor conocimiento tengan y vuelvan otra vez. No que sea repetitivo, pero que sí esté constantemente llegando a nuestros oídos para que los volvamos a aplicar nuevamente. Exactamente. Hay algo que nos decían, Divaldo Franco hablaba sobre la doctrina espírita, que muchas veces íbamos a recibir una plática, que venía alguien de afuera y íbamos a recibir esa plática, y muchas veces es el mismo contenido que se dice en las escuelas y lo mismo dice alguien que viene de fuera, que tiene bastante conocimiento. ¿Por qué? Decía Divaldo, ¿por qué será que se vuelve a repetir la lección? Porque el alumno no la ha aplicado a su vida. Y muchas veces, como decía nuestra hermana, se nos olvida. Y entonces nos vuelven a recordar que debemos aplicar X o Y camino a nuestra vida. Pero por eso es que Dios en su infinita bondad es tan paciente, y ya sabemos que es amor. Muchos que están encarnados dicen que el amor no existe, porque ese espíritu así lo siente. Pero cada uno va a sentir el amor de diferente forma. Y en el Evangelio nos explica, hasta el más cruel que está encerrado en la cárcel tiene amor por algo o por alguien. Sí, porque todos somos creados por Dios y Dios nos ha dado a todos lo mismo. Lo que pasa es que unos lo han desarrollado y otros no, pero está dentro de nosotros. Entonces, con ese amor, con ese llamado de atención hacia la lectura, vamos a leer específicamente en la página 163, que habla sobre las instrucciones de los espíritus. 163, hasta abajo. Instrucciones de los espíritus, dice la verdadera propiedad, que encierra muchas cosas de la vida sobre la propiedad que nosotros creemos tener. Y entonces dice, el hombre no posee en propiedad sino lo que puede llevarse de este mundo. ¿Qué nos llevamos de este mundo cuando nuestro cuerpo ya fallece? Únicamente los conocimientos adquiridos. Los conocimientos adquiridos, ¿qué más? Las buenas y malas cualidades. Lo bueno y lo malo que hayamos cultivado.
Yo les contaba hace un tiempo que en Brasil hay un libro que se llama ¿Ya preparaste tu maleta? Entonces, cuando a mí me dijeron ese título, yo no entendía de qué maleta me hablaban. Hasta después, cuando ya me explicaron, me dicen, ese libro habla sobre la maleta que nosotros debemos de preparar para llevarnos al mundo espiritual. Como dice aquí, lo que nos podemos llevar al mundo espiritual, que no son ni casas, ni carros, ni ropa, ni juguetes para los niños, ni cosas materiales que amontonemos o que guardemos, sino que va a ser nuestra actitud ante la vida, ante los demás y ante Dios. Porque sea quien fuere del planeta Tierra, tenga o no conocimiento de la doctrina espírita, todos vamos hacia el mundo espiritual. Lo que pasa es que los que ya tienen conocimiento de la doctrina espírita llevan esa luz y ya saben más o menos qué está pasando, aunque muchas veces, si nosotros no nos enfocamos en mantener la paz con la oración, nos desorienta todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces el despertar de cada uno va a ser diferente de acuerdo a cómo vivió, a lo que acumuló de acciones o de pensamientos. Así va a ser los diferentes despertares. Si aquí habemos 80, 100 personas, 100 diferentes despertares van a haber. Por eso es que debemos de estar conscientes del amor que Dios nos envía por medio de los libros. Ese es un amor para sus hijos. Como alguien una vez me decía, fulano de tal dijo que el amor no existe. ¿Qué más amor que el que Dios nos da? Y entonces esa vez yo les pasé una rosa y les dije, observen la rosa, huelan la rosa y díganme qué ha pasado por sus manos. El perfume, el aroma, todo eso. ¿Qué pasó por sus manos? Si ustedes tuvieran una rosa en las manos, ¿qué es lo que tienen en sus manos? No. Una obra de Dios. Sí, pero ¿qué es esa rosa? Amor. El amor de Dios hacia sus hijos. ¿Qué nos piden las flores? Que las cuidemos para que nos den su aroma. ¿Sí? Nos dan su amor. Eso lo podemos recibir nosotros y lo podemos admirar y hasta lo deberíamos agradecer a Dios. Su amor. Cuando hablamos con los niños y hablamos de Dios, les decimos, Dios nos cobra por el sol que nos da. No. Nos cobra por la lluvia que cae para alimentar la tierra. No nos cobra. Y el sol y la lluvia y toda la naturaleza sale solo para los buenos. No hay distinción. No hay distinción de nada ante Dios. Ese es el amor de Dios para sus hijos. ¿Y qué espera Dios de nosotros? ¿Por qué estamos en el planeta Tierra? ¿Por qué? Estamos cubriendo la Cancelación de misión. nuestras deudas pendientes. ¿Qué más? Hay algo más importante. Evolucionar igual a aprender. Aprender de todo lo que estemos viviendo. Estemos en la pobreza, tengamos pocos recursos, pero estamos bien, tengamos bastantes recursos, debemos aprender las lecciones de la vida.
¿Y cuáles son las lecciones que nos presenta la vida? Sí, porque es la única que vamos a llevar al mundo espiritual, hermano. Todo se queda en la tierra, lo que tengamos, dinero, carro, camionetas, casas y todo, ahora todo se queda tirado en la tierra, como el cuerpo se queda también. Sí, porque es material. ¿Cuáles son las lecciones que la vida nos presenta? Las pruebas. ¿Cómo cuáles? Las enfermedades, los problemas, ¿qué más? Los fracasos, ¿qué más? O sea que solo yo vivo tantas pruebas, aquí ya vemos tantos y nadie vive ninguna prueba, qué bueno. Los enfermedades, hermano. Sí, las enfermedades, ¿qué más? Las adicciones. Las adicciones, ¿qué más? Aflicciones, las aflicciones. Las aflicciones, ¿qué más pruebas nos da la vida? Las envidias, ¿qué más? Celos. Ahí ya entraron, ya me acuerdo. Celos, hermanito. Los celos, las envidias, El odio. el odio, el La rencor, venganza. todo eso que nos pasa, ¿vieron que sí? Ya lograron ver cuáles son las lecciones de la vida. Que nos sacan de un lado los fracasos del trabajo, que no tenemos dinero, hasta la paciencia. ¿O no me van a decir que no les pasan la lección de la paciencia? Bien. La paciencia y tolerancia. El mal carácter. El mal carácter. Tener paciencia con alguien que tiene mal carácter. Eso, hermanita linda. El dedo, mira. Todo eso son pruebas para nuestra vida. Lecciones. ¿Y qué pasa? Nos ponen a un jefe en el trabajo que nos odia, que nos envidia, que nos calumnia, que nos juzga y etcétera, etcétera, hay tanto. Nos hostiga. ¿Qué tenemos que aprender ahí? La paciencia. La paciencia y a orar por él. Pero ¿qué pasa si digo, ay no, yo ya no aguanto que se quede con todo, yo ya no sé qué y no sé cuánto y me voy? ¿Qué pasa? Se queda sin nada por ahí la cosa. Pero ¿qué pasa si yo huyo de las pruebas? Tiene que repetirlo otra vez porque tiene que reconciliarse con esa persona. Nos toca repetir nuevamente esa prueba. Y entonces es cuando las personas dicen, ay no, pero ¿qué es lo que me pasa en mi vida si siempre me toco con personas crueles? Porque la prueba no la hemos aprendido. Sí, A orar por nuestros enemigos, por los que nos calumnian, por los que nos juzgan. Por los que nos quieren mal, porque hay personas que no quieren que avancemos, ya sea espiritual o a veces materialmente. Entonces, son lecciones de la vida que si no la aprendemos, la volvemos a repetir. Y eso, aunque recibamos muchos pases. Ay, sí. Porque si nosotros mismos no cambiamos, los pases nos van a ayudar bastante, porque tal vez nos ayuden a cambiar la mentalidad, nos den fortaleza. Pero si nosotros no ponemos de nuestra parte para aprender la lección de la vida, la seguimos repitiendo. Es como una ruleta. Pasamos una enfermedad, algo debemos de aprender de esa enfermedad. No sabemos cómo aprender esa enfermedad, qué lección nos deja. Hagamos oración hacia el Padre Celestial para que nos ilumine nuestra conciencia de saber qué aprender de esa enfermedad. Porque si no aprendemos la lección, se vuelve a repetir. Nos sanamos, gracias a Dios, y luego nos olvidamos de Dios, luego viene otra vez la misma enfermedad o otra peor. Porque no aprendimos la lección anterior. Y como aprendices que estamos en este
veces somos muy rebeldes. Queremos hacer nuestra voluntad. Como los niños chiquitos. Yo quiero un dulce, yo quiero un dulce, yo quiero un dulce. Así somos nosotros. Yo quiero estar aquí, fulano de tal, y yo quiero estar aquí. Y no es así. ¿Quién sabe mejor que nadie lo que nosotros merecemos? Dios. Y Él, como un Padre amoroso que solo quiere vernos felices, nos va a dar lo que merecemos para aprender. Y no va a ser necesariamente cosas materiales. No, definitivamente. Va a ser la luz, como hoy todos estamos recibiendo la luz de la doctrina espírita, para aprender. Y que tengamos fortaleza de seguir adelante. Y es muy triste a veces cuando uno se entera por las noticias o cuando personas alrededor dicen que llegan al extremo al no tener esta luz de la doctrina espírita y dicen que les llueve sobre mojado, tienen tantas dificultades que lo que amerita en esta vida y lo que debe de ser un deber para quien sufre tantas dificultades es un deber suicidarse. ¿Qué harían si alguien de los que está cerca de ustedes dice eso? Pero no podemos decir, no, no te suicides. Oraciones. Y orientarlos a enseñarles lo que en realidad es la vida y el planeta Tierra. Que no es un lugar de paseo o de distracción, es una escuela en la cual se debe aprender. ¿Qué más podríamos hacer? Oraciones. ¿Orar por ellos? ¿Qué más? Aconsejarla, orientarla. Yo estuve con una persona que dijo eso, por eso les traigo el ejemplo. Pero no quería escuchar. Entonces yo pedí una instrucción del mundo espiritual para que me guiaran para saber qué hacer. Entonces me dijeron, toma el Evangelio, busca el tema del suicidio y la locura, así se llama el tema. Lo leí primero antes para saber de qué se trataba, porque a veces uno no lee todos los temas. El capítulo 11. Entonces le puse un separador y le dije, si estás pensando suicidar, como un ejemplo que nos puso Alicia una vez, lee primero donde está el separador y lee todo eso y después me dices si quieres suicidarte o qué es lo que vas a hacer. Lo leyó y me agradeció porque me dijo que estaba cometiendo un error, que al no ver a Dios y no encontrar solución, sentía que el deber era suicidarse. Pues, en el anuario del año pasado hay una anécdota muy bonita de un hermano español que se fue a realizar al Brasil, lamentablemente con un su nombre. Y él cuenta que cuando desencarnó, persiguió los llantos y gemidos de los espíritus que están rondando por toda la parte espiritual y que no se encuentran, ellos no logran encontrar la luz, siguen en el estado de reacción por desconocimiento, qué sé yo, ¿verdad? Pero está casi al final del anuario del año pasado. Es un hermano de España que se fue a radicar al Brasil, pero que posteriormente regresó a España otra vez, donde fundó un centro espírita para que ella llegara a España el conocimiento de lo que acontece y de lo que encierra en sí la doctrina. Sí, es la verdad que a nosotros nos era conocida que dijo Añori, creo que será. Añori. Vamos a buscarlo y vamos a ver.
Entonces vemos cómo Dios en su infinita bondad lleva esta información a nuestras manos. ¿Qué hacemos con ella? Es nuestra responsabilidad. ¿Y qué responsabilidad es la que tenemos al tener los libros? No solo ante Dios, sino ante nuestros hermanos. Y por eso, no solo en el Evangelio hasta atrás, sino también en el libro de las oraciones, ¿cómo se llama? El devocionario. Hay una oración que es para los suicidas, para los que sufren, para los enfermos, Disculpe, hermano. para nuestros enemigos si nos quieren mal. Disculpe, hermano. ¿Sí? Todos, hablando de suicidio, todos cometemos suicidio cuando abusamos de los excesos, ya sea de, digamos, de comida, de bebidas, si nos desvelamos demasiado, si trabajamos más de la cuenta, si no cuidamos este cuerpo que Dios nos ha dado para que nos sirva para nuestro progreso espiritual. Entonces, en el libro de Memorias de un Suicida aconsejan mucho que nos reeduquemos, que todos necesitamos de una reeducación para mejorar nuestro carácter, que eso también es cada vez que nos enojamos, nos estamos suicidando. Y así con todos los vicios que tenemos. Sí, para esclarecer lo que nuestro hermano está diciendo, existe el suicidio directo y el suicidio indirecto. El suicidio indirecto es el que está hablando él. Nosotros no nos cuidamos como debería de ser nuestro cuerpo. Ingerimos mucha comida que se le ha denominado en la sociedad como chatarra. ¿Qué tiene de bueno esa comida? Nada. ¿Por qué no comemos la comida que Dios nos da? ¿Cuál es la comida que Dios nos da? Frutas, verduras, los montes que le llaman, la selga, el brócoli, el macuy, espinaca. Entonces, ¿vieron cuánto nosotros tenemos que aplicarnos todavía en este existir en que estamos? Aplicarnos de cuidarnos nosotros mismos, no solo material, sino espiritualmente. André Luis, en el libro Nuestro Hogar y en la película Nuestro Hogar, que es basada en ese libro, nos marca el suicidio indirecto. Y el suicidio directo es quien se quita la vida. Entonces, ¿sí? Pensando un poco al respecto del suicidio, y el tema que estabas tocando de cómo llamar a la reflexión a una persona que pues tiene pensamientos suicidas. Realmente creo yo que las personas que tienden al suicidio o que piensan que suicidarse es una solución, primero tienen que tener la creencia firme de que después de esta vida no hay absolutamente nada. Valiéndose de esto o teniendo esa certeza en su cabeza, entonces pienso yo que la mejor forma de llamarlos al suicidio es llamarlos a la reflexión de ¿y tú qué crees que hay del otro lado? ¿Qué te dice esta religión? ¿Qué te dice aquella? ¿Qué te dice aquella? ¿Qué te dice aquella? Todas las religiones y todo el mundo espiritual, te lo voy a decir por decírtelo así, todo lo que tiene que ver con divinidades, sean hindús, sean orientales, sean de la China, todo nos lleva a que después de la vida hay algo más. Si ellos caen en este contexto, pues una de dos: o todo el mundo está equivocado, o todo el mundo está en lo correcto y ellos están equivocados. Esa es la primera. Continuando con esto,
en el tema de que nosotros también nos, por decirlo así, nos suicidamos paulatinamente con los abusos que realizamos y que de sobrada forma nosotros comprendemos que muchos de los actos que hacemos son dañinos para nosotros mismos. Desde el momento que agarramos una lata de Coca-Cola, sabemos que eso tiene muchas cosas que nos hace daño. Nosotros agarramos una caja de papas fritas y sabemos que el aceite en lo que lo cocinaron tiene más químicos que lo que podría tener una cajetilla de cigarros. Entonces, nosotros mismos también nos ponemos un velo pensando que esto no va a tener una repercusión para nosotros y que al final no nos va a hacer daño. O sea, nosotros, a pesar del conocimiento que tenemos, en algunos momentos pues hacemos caso omiso a ese conocimiento que del otro lado hay algo más y nos estamos pues aniquilando lentamente, ¿verdad? Y aunque pensáramos no del otro lado, tienes 30, a los 60 el cuerpo te va a cobrar la factura en dolor físico, no digamos a los 80 con una diabetes, con que te quiten una pierna, y todo eso pues obviamente nos va a afectar también del otro lado, ¿verdad? Porque muchas veces desencarnamos en sufrimiento y vamos a llevarnos ese mismo sufrimiento que tenemos de este lado. Entonces tenemos que reflexionar mucho en eso, pienso yo. Sí, por eso les decía, tanta tarea que individualmente tenemos. Meditar, qué es lo que nos enseña la doctrina espírita y qué estamos haciendo nosotros con nuestra vida, porque aparte hacemos otras cosas con la vida de los demás y nos enfocamos muchas veces en la vida de los demás y en nuestra propia vida ni siquiera la vemos. ¿Qué comemos? ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? Porque igual en nuestro hogar Andrés Luis nos dice que no solo la comida le hizo daño al cuerpo, sino sus sentimientos. Porque nosotros generamos toxinas dentro de nosotros cuando odiamos, cuando nos queremos matar, cuando tenemos cualquier sentimiento negativo, generamos toxinas negativas a nuestro cuerpo. Y ahí es donde nos enfermamos. Por eso tenemos una gran tarea por hacer individualmente para lograr un día llegar a la reforma íntima, que es el cambio interior de sentimientos y de pensamientos. Y todo eso está en los libros que Dios en su infinita bondad ha enviado por medio de diversos trabajadores del bien para que nosotros lo meditemos. Cuando tengamos un libro de la doctrina espírita, no lo encajonemos, ni lo dejemos como adorno en un estante. Leamos y meditemos qué hacemos nosotros, en qué nos estamos equivocando, de acuerdo a lo que nos están enseñando. Y un día, como nuestro hermano bien decía, vamos a despertar, porque lo que pasa es que nosotros tenemos como un velo en los ojos, como una venda, que no queremos aceptar lo que nos dicen que nos es dañino. Y lo hacemos, porque como nuestro hermano decía, nosotros tenemos el conocimiento y a veces lo hacemos. Porque, les decía, somos niños rebeldes que queremos hacer nuestra voluntad. Pero nuestra voluntad está equivocada muchas veces porque no tenemos todavía ese conocimiento. ¿Y qué pasa? Caemos, nos golpeamos nosotros mismos con las decisiones que tomamos. Y muchas veces el dolor es una llamada de atención porque no siempre es para mejorarnos. Porque el dolor llega, pero si el espíritu es muy rebelde, no va a aprender la lección, va a ser más rebelde aún. Entonces cuando llegue el dolor, ese dolor, enfermedad, dificultad,
Es como un bombillo rojo que se está prendiendo para nuestra vida. Entonces detengámonos y preguntémosle a Dios en oración, ¿qué es lo que quieres que yo haga? ¿En qué me estoy equivocando? ¿En qué debo cambiar? ¿Qué debo hacer? Pero mantener el pensamiento en el bien para que podamos encontrar la respuesta. Pero si estamos nosotros sumergidos el pensamiento en lo material, no vamos a poder encontrar la respuesta. Por eso, en esta parte del Evangelio que dice la verdadera propiedad, no son las cosas materiales. Es lo que somos, cómo somos, qué pensamos y qué sentimos. Sí, porque con nosotros estamos fallando con Dios al no leer los libros que todo lo que tenemos. Y estamos aprendiendo, estamos flexionándonos y todo, aprendiendo muchas cosas que no sabemos. Sí, entonces vamos a seguir. Y eso solo leímos una línea. La siguiente línea dice, lo que encuentra cuando llega y lo que deja cuando se va, lo goza mientras permanece en la tierra. Pero puesto que es forzado a abandonarlo, solo tiene el usufructo y no la posesión real. Nosotros somos como espíritus que estamos alquilando todo lo que tenemos. Nada es de nosotros. Todo Dios nos lo presta para que podamos nosotros aprender la lección que nosotros mismos nos impusimos a aprender aquí en la tierra. Nosotros mismos pedimos en el mundo espiritual pasar las pruebas que teníamos que pasar. Y todavía, cuando nosotros estamos haciendo nuestro pedido de pruebas, dicen los mediums y así como Divaldo dice que nosotros pedimos tanto y nos dicen los guías espirituales, no, solo esto. Y nosotros queremos todo, no, solo esto, porque solo esto vas a poder salir. Y a veces ni siquiera lo que poquito que nos dan podemos, porque ¿qué decimos? Ya no aguanto, Padre, esta carga que me pones, decimos a veces, y nosotros, Dios no nos pone nada. Nosotros mismos somos los que pedimos porque nos hemos equivocado en vidas anteriores. Hemos hecho daño y hoy lo estamos reparando. Hoy Dios nos da la oportunidad de reparar ese lazo de amor fraternal que hemos roto con alguien o con muchos o con pocos, no sabemos. Oigan bien, reparar el hilo de amor que hemos roto. ¿Y qué se necesita para eso? Voluntad y trabajo. Sí. ¿Y cuál es esa voluntad y trabajo? Hacer oración, tomar como una guía el Evangelio cuando no sepamos qué hacer y ponerlo en práctica. Pero ese es trabajo individual. Y no se vale decir, es que fulano de tal, miren cómo es. Miren aquel, está haciendo no sé qué. No. Que fulano de tal hace o no hace. Que dice. ¿Qué estamos haciendo ahí? Perdiendo nuestro tiempo valioso para aprender. Y además agregándole una carga más, porque estamos juzgando a nuestro prójimo. Cuando no tenemos derecho. Solo Dios es el que sabe nuestro interior, nuestro verdadero interior. ¿Y qué debemos de hacer nosotros? Aprender a amarnos, a respetarnos, a tener paciencia y tolerancia hacia cualquiera que se nos ponga en el camino. Ese es nuestro trabajo. Apliquémonos en eso. Cuando se nos vaya a perder la paciencia, pongámonos disciplina nosotros mismos, porque nadie más nos va a poner. Y esa es tarea individual.
Por eso nos explican aquí, la verdadera propiedad no es lo que tenemos material, ni lo que queremos tener materialmente, porque muchos van a querer tener una casa con piscina en este tiempo que viene de verano. ¿Por qué envidiamos a quienes tienen casa con piscina? ¿Por qué envidiamos a todos los que tienen más cosas que nosotros? Cuando ahí estamos perdiendo tiempo para aplicarnos nosotros mismos. Dicen, hay dos cosas, entre muchas, que deberíamos de aplicar a nuestra vida para seguir adelante aprendiendo. Olvidar el pasado y aprender todo lo que teníamos que haber aprendido y no compararnos con nadie. Porque cuando nos comparamos con alguien, nos afligimos porque no tenemos todo lo que el otro tiene. ¿Para qué todo el mundo se queda, hermano? ¿Sí? Entonces, no nos comparemos, somos individuales, aprendiendo en una escuela de la vida. Pongamos en práctica las enseñanzas que Dios nos da por medio de los libros. No dejemos el libro ahí para que la polilla se lo coma, porque a la polilla se lo va a comer si no lo vemos, si no lo leemos. O el ratón, no sé. Leamos. Porque decía Divaldo Franco, igual, alguien que se le acercó y le dijo, yo ya estoy listo para dar conferencias por el mundo. ¿Y por qué dice eso usted? Le dijo Divaldo. Porque yo ya leí más de los 100 libros que usted ha psicografiado y que el chico Javier también ha psicografiado 400. Pero él no ponía en práctica nada de lo que decía, nada de lo que decía la doctrina espírita. Y entonces no podía trabajar, aunque supiera mucho. Como el científico que dice que sabe todo y ante Dios no sabe nada. En Japón fue el tsunami que entró y sobrepasó las murallas que, entre comillas, el hombre había pensado que iba a detener el tsunami. Y pasó esas murallas del sur. Por eso, el hombre cree saberlo todo, pero no sabemos nada. Ante Dios, somos unos espíritus que estamos aprendiendo todavía. Y en el internet iba circulando una foto que decía: lo que creemos saber es una gota de un gran océano. No me recuerdo quién era, si Aristóteles, era un pensador que lo dijo. Y todo ese gran océano no sabemos nada. Seamos humildes ante Dios, ante los demás, porque no sabemos. Ustedes pueden saber cosas que yo no sé. Y en el caminar de la vida vamos a aprender de todos. Alguien me decía hoy, aprendo de un niño de 3 años que está postrado en su cama, sin poder hablar, sin poder caminar. Porque todos los días, cuando abre los ojos y ya está despabilado, nos da una gran sonrisa. Y nosotros nos levantamos malhumorados, que ya tengo que ir a trabajar, que está lloviendo, que hay mucho calor, que hay mucho tráfico, que hay mucho frío. Un niño de 3 años que está postrado en la cama, que no se puede mover, que ese espíritu está en un cuerpo por una razón de aprendizaje, que se levanta todos los días y da al despertar su sonrisa. ¿Qué nos está enseñando? Amor, tolerancia. La tolerancia, la paciencia ante las dificultades. Entonces, todos aprendemos de todos en nuestro caminar, pero nunca nos comparemos con nadie.
en lo que sabemos, en lo que somos, en las cosas materiales que tienen, ¿no? No envidiemos nada de nadie. El libro de él cree que aquí es que yo soy médico, a ver, yo voy a ayudar. Aquí, pues, eres médico en la tierra, pues allá le dijo él, aquí no eres nada. Y si querés empezar a ayudar, tenés que aprender a limpieza. ¿Y por qué voy a hacer yo la limpieza si yo soy médico? Decía él, ¿verdad? Pero en la tierra, allá. Ahí sí que le quedaron aquí los títulos, ¿verdad? Sí, es la ignorancia del hombre, como les decía, que cree saberlo todo. El científico que cree que todo lo sabía, que todo lo encontró y que todo lo investigó. Ante Dios, la sabiduría infinita, suprema e infinita, no sabemos nada. En el libro de los espíritus nos dicen bien los guías espirituales, cuando Allan Kardec hace la pregunta y los guías espirituales responden. En su vocabulario no existe la palabra para poderles explicar lo que me preguntan. Porque nuestro vocabulario todavía está muy como en la era de las cavernas. Y así en el libro de los espíritus nos van diciendo cómo podríamos expresar con las palabras algo que todavía ustedes no han logrado encontrar o conocer. Nos falta todavía. Y aún así, Dios en su infinita bondad nos da su amor. Si nos da el amor a todos, ¿por qué nosotros despreciamos a los que lastiman? A los que nos hacen daño. Es que este me hizo daño, entonces ya no le hablo, ya no hago tal cosa, ya no lo ayudo. Porque somos rebeldes ante nuestra existencia. Por eso, seguimos insistiendo que la lectura debe ser una base primordial para nuestro existir, la lectura de la doctrina espírita. Como bien se ha dicho ya antes, la comida que el cuerpo necesita, ¿qué comida es? La lectura. Que el cuerpo necesita. Natural. Material y natural, dicen ahora. Entonces, por lo menos gracias a Dios vamos a comer mejor ahora, más naturalmente. Nuestro cuerpo necesita la comida material. Y nosotros como un espíritu, ¿qué necesitamos? ¿Y cuál es el alimento espiritual? Los estudios, leyendo, Las oraciones y la lectura. Así como nosotros alimentamos nuestro cuerpo material, deberíamos alimentar deberíamos de alimentarnos a nosotros mismos, porque nosotros somos un espíritu. Entonces, realmente lo que nosotros hacemos en nuestro existir es alimentar el cuerpo material. En toda la sociedad, en todo el planeta Tierra, los que tienen desconocimiento, ¿quién alimentan su cuerpo material? Y el espíritu, como espíritu que son todos, no nos alimentamos. Entonces, este llamado es para que sigan leyendo ese párrafo, porque apenas leímos 2 líneas y del otro lado sigue todo una página. Entonces, para que quieran saber más de la verdadera propiedad que nosotros vamos a llevarnos, lean hoy en la noche cuando lleguen a su casa antes de dormir, después hacen sus oraciones y después ya se duermen para tener mejor conexión con Dios y con los buenos espíritus. Lean este párrafo y así sigan leyendo siempre, porque eso les va a ayudar a ustedes, no a mí. Si ustedes leen, ustedes mismos están ayudando, no me van a ayudar a mí. Entonces háganlo por ustedes, para estar mejor y para aprender. Entonces, queridos hermanos, vamos a finalizar ahí. A nuestro hermano, si nos hace el favor de recoger los libros.
lo poquito que haya captado cada uno, llévenselo a su casa, medítenlo, porque tenemos mucha tarea por hacer. ¿Qué hemos hecho? ¿En cuántos años tiene cada uno? Piensen. Unos van a tener 30, otros 15, otros 12, otros 10, otros 9, otros 30, 40. Entonces, meditemos que no sabemos cuándo vamos a partir del mundo espiritual. Y entonces puede ser mañana, puede ser hoy, no sabemos. ¿Qué tenemos en esa maleta? ¿Y qué más podemos agregarle? Pongámonos a trabajar, porque el tiempo corre y no lo desperdiciemos en otras personas, juzgándolos o atormentándolos. Mejor hagamos oración por todos los que sufren, por todos los que necesitan ayuda, que esa es una gran ayuda que nosotros brindamos. Así que, queridos hermanos, vamos a finalizar para pasar al lapso espiritual de pases. Agradeciéndole a nuestra hermana Lidia, por favor, que ella va a ser la que va a dirigir el trabajo de pases y de trabajos espirituales, y a todos por su colaboración y por escuchar los mensajes de amor de Dios. Muchas gracias. Bien, mis hermanos, por favor, vamos a elevar nuestro pensamiento para poder recibir esos fluidos maravillosos en estos momentos, en que Dios nos permite estar nuevamente aquí en la escuela, recibiendo esos efluvios que serán de mucho beneficio para nosotros como espíritus encarnados, para que poco a poco vayamos despegándonos de la vida material. Así de que con esos pensamientos limpios vamos a elevar nuestra mente, nuestros pensamientos, para recibir tales fluidos. Rogamos a Dios Todopoderoso que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pudieran inducirnos en el error y que nos dé la luz necesaria para distinguir la verdad de la escritura. Separe también a los espíritus ignorantes, encarnados y desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y el amor al prójimo. Si alguno pretendiera introducirse aquí, que no encuentre acceso a ninguno de nosotros. Espíritus buenos que al nadie no instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, desvía de nosotros el egoísmo, el orgullo, la envidia y los celos, inspirarnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes, presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hacer rica los sentimientos de caridad, humildad y abnegación, de que nos sintamos animados y reconozcamos vuestra saludable influencia. A los medios a quienes encargué de transmitir vuestras enseñanzas, darles la conciencia de la sociedad y mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir con fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesarios. Si en esta reunión se encontrasen personas que fuesen atraídas por un sentimiento que no se ven de bien, abrir los ojos a la luz y que Dios los perdone si vienen con malas intenciones. Rogando muy particularmente a nuestros protectores, guías espirituales que nos asistan en estos momentos.